Agradecerles su asistencia de prensa. Y primero, antes que nada, nos presentaremos, vamos a hablar, es Ivonne Sámano de Alonso, secretaria de Acción Política y Movilización. Juan Ignacio Alonso, secretario de Difusión. Gustavo Ponce, secretario de Economía y Finanzas. Yanira Garza, secretaria de Yanira Garza. De Yanira. En los cosas que se les pasaron están los nombres. No se las pasaron, entonces se las pueden pasar. Ahorita. De Yanira Garza, secretaria de Administración. Víctor Manuel Sánchez, secretario de Organización. Servidor Ricardo García Arteaga, secretario de La mecánica que hemos pensado para esta conferencia de prensa es primero leer lo que ahorita ya les entregaron y posteriormente pasaremos a las preguntas, cualquier pregunta que ustedes quieran hacernos. Antes que nada queríamos aclarar que la síntesis que nosotros vamos a poner aquí es solamente a nivel general sobre la situación actual de nuestro partido y los puntos más importantes. Y posteriormente haremos nuevos documentos donde expondremos los puntos con mayor profundidad. Empezaremos con el primer punto, que son explicaciones sobre el Partido Humanista, con Ivonne. Yo veo algunos antecedentes sobre el Partido Humanista. El humanismo es un largo proceso que se inicia con el primer instinto de libertad del ser humano en cualquier latitud del planeta y hace explosión en Occidente y en el Renacimiento en su lucha contra el oscurantismo y la anticiencia. Es una visión científica del mundo que pone en el centro al hombre y no a la ciencia. Filosóficamente hablando, es un antropocentrismo tener por centro al hombre. Cada vez que el humanismo se manifiesta en la historia, ha producido un renacer. De manera que si aparece ahora el humanismo en México, es porque México está en condiciones de renacer. Así como el humanismo es un largo proceso, hoy se forma un partido como instrumento eficaz para un nuevo renacimiento cuyo lema es: nada por encima del ser humano y ningún ser humano por debajo de otro ser humano. En cuanto a nuestro símbolo, expresa un mundo en movimiento de espacios internos y externos, de individuos y pueblos, de lo interior y lo exterior. Este es el significado, lo infinito, lo que no tiene límites. Nosotros trabajamos con el infinito, mientras que los otros partidos trabajan con una aritmética diferente. El infinito es el único número humano que existe. Es el único número digno del hombre. El Partido Humanista fue fundado el 28 de septiembre de 1984 en la Ciudad de México, eligiéndose entonces a las autoridades provisionales del mismo. Nuestro partido surge como propuesta para la transformación simultánea del individuo y de su medio inmediato, con el objeto de construir un ser humano y un mundo solidario y no violento. No se trata de una ilusión insólita, sino más bien del correlato que da respuesta a la crisis general que vive nuestro país. Poner en pie a México es transformarlo, pero no de cualquier manera. Transformar el país es humanizarlo. Esta es nuestra consigna, Recogimos alrededor de 5.000 firmas en 3 semanas. El Partido Humanista planteó la necesidad de esta campaña por la situación actual de desequilibrio entre salarios y precios. Los organismos tradicionales plantean soluciones a muy largo plazo para los millones de personas que se encuentran en esta situación insostenible. Nosotros queremos presionar a estos organismos que se han beneficiado frente a este problema
para que caigan en cuenta de que la situación es de suma urgencia. Queremos informar sobre algunos factores que influyen directamente en mantener y agravar el problema del alza de precios, como son la voracidad del capital financiero internacional, la penetración de las transnacionales, la deficiente producción nacional, la falta de control de precios, entre otros. Resaltamos como factores de desinteligencia en la producción nacional a los monopolios económicos y financieros y a los grupos transnacionales que actúan en el país. Creemos que son razones de peso como para promover la campaña que hemos llevado a cabo. Desarrollamos esta campaña llegando alrededor de 100.000 carteles, de los cuales 90.000 fueron hechos a mano. Y solo 10.000 los enviamos al instituto. Estas firmas serán notariadas y presentadas ante el Congreso de la Unión. Es de resaltar la adhesión popular que ha tenido esta campaña, por lo que hemos adelantado nuestra campaña de afiliación para el 5 de noviembre. El tercer punto será leído por Ignacio, son los principios del partido. Los principios del partido. El Partido Humanista propugna expresamente el sostenimiento del régimen republicano, representativo, democrático y federal, y el de los principios civiles de la Constitución Nacional, así como las leyes y instituciones que de ellas emanen. Por otra parte, rechaza expresamente la violación de los derechos humanos, la sustitución del sistema democrático, el empleo ilegal y sistemático de la fuerza y la concentración personal del poder. Con respecto a la metodología de acción, confirma expresamente que el Partido Humanista se rige por la acción no violenta y se obliga a llevar a cabo sus actividades por causas pacíficos y por la vía democrática. El partido considera el sufrimiento del pueblo como un hecho producido por la violencia económica. Por consiguiente, proclama la necesidad de fortalecer toda organización social que contrarreste tal exceso. En este sentido, propicia la creación de cooperativas de producción, de servicios y de consumo, y exige del Estado el apoyo necesario para la cooperativización de toda empresa que por su situación comprometa el presente y el futuro de sus trabajadores. El partido señala a los monopolios económicos y financieros y a los grupos multinacionales que actúan en el país como factores de dependencia y desinteligencia entre las fuerzas productivas nacionales. Siendo la propiedad, como la sociedad misma, un fenómeno histórico, el partido advierte sobre el peligro que entraña detener en los hechos tal dinámica y sostener el derecho de la tesis del naturalismo. El humanismo social propicia reformas impositivas y nuevos modelos de cogestión que modifiquen la situación de la propiedad e incentiven una distribución progresiva de la riqueza. Distintas formas de discriminación se imbrican con la explotación económica y adquieren carácter de violencia racial, religiosa, generacional, cultural y psicológica. El partido destaca la violencia que se ejerce puntualmente contra la mujer y el joven, convertidos en objetos y no en sujetos de pleno derecho en la práctica de la relación social. El partido efectiviza el principio de opción como expresión política concreta de la libertad, multiplicidad de modelos de cogestión dentro de un sistema cooperativo general, pluralidad sindical dentro de una confederación de trabajadores, cogestión estudiantil, ejercida a través de centros únicos de estudiantes con diversidad de listas y de líneas, servicio militar operativo, divorcio vincular, igualdad de prédica para las distintas confesiones religiosas y para el ateísmo. En suma, la lucha contra el autoritarismo y el monopolio económico, organizativo e ideológico es la actitud básica que pone en marcha el Partido Humanista desde su mismo origen. El partido no acepta pactos o acuerdos de subordinación o sujeción a organismos o entidades extranjeras que impliquen dependencia alguna. Liquidación de la pobreza, eliminando el desempleo y la explotación a través del sistema cooperativo. Educación gratuita a todos los niveles. Medicina social, reducción progresiva del presupuesto bélico y militancia solidaria internacional con los países que luchan por su liberación son claras prioridades del partido.
En materia internacional, propugna, mejor dicho, para un México integrado a Latinoamérica. 1. Firma de tratados de paz permanente entre los países de las zonas de conflictos, mientras secundariamente se continúan las negociaciones de problemas particulares, generalmente de tipo fronterizo. Segundo, desmilitarización acelerada y proporcional de los países de la zona bajo supervisión de una comisión de países latinoamericanos. Tercero, eliminación de barreras aduanales, integración económica mediante tratados específicos de complementación. Cuarto, negociación en común de nuestros países con los acreedores foráneos. Quinto, desarrollo franco y decidido de conversaciones dirigidas a la formación de un mercado común entre nuestros países. Sexto, cooperación para el desarrollo tecnológico en base a compromisos específicos. Y séptimo, formación de una comisión permanente de derechos humanos con carácter de tribunal latinoamericano, dedicada a recibir denuncias y a juzgar a quienes atenten contra la vida y la libertad de los ciudadanos. Este punto será leído por Deyanira. Son los 5. 1. No violencia acción. El partido se rige por la acción no violenta y lucha por desplazar del poder a la violencia, modificando el trasfondo social. 2. El hombre como valor central. El Partido Humanista pone al hombre como valor central, expresando nada por encima del ser humano y ningún ser humano por debajo de otro ser humano. Así, no pueden hablar de humanismo los que edifican sobre el hombre otro poder. 3. Sistema cooperativo. El partido se define en materia económica como cooperativista, tendiendo a potenciar esta forma de organización social a la categoría del sistema político, esperando monopolios, burocracias y desactivismo. 4. No discriminación. Este tema es definitorio del humanismo. Para nosotros solo existe seres humanos y no es esencial ninguna diferencia por nacionalidad, raza, sexo, condición social, religión, etc. 5. Principio de acción y no monopolio. El Partido Humanista efectiviza la opción como expresión política concreta de la libertad y lucha contra toda forma de monopolio económico, organizativo e ideológico. Todo monopolio implica la apropiación, o intento de apropiación de todo por una parte. Además, donde hay monopolio no hay libertad. El programa de acción será leído por mí. Bien, el programa de acción de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales para, inciso A, garantizar y hacer respetar el voto popular. Inciso B, simplificar los requisitos para el registro de nuevos partidos políticos. Inciso C, libertad de afiliación a partidos políticos. Inciso D, establecer un tribunal electoral integrado por los partidos políticos que vigilará y resolverá las violaciones que cometan las autoridades, los miembros de los partidos políticos o los electores a la lógica. 2. Aumento proporcional de los sueldos, salarios y pensiones con objeto de resarcir a los trabajadores del deterioro de sus ingresos. 3. Exigir respeto de los derechos constitucionales de asociación, de reunión, de expresión, de información y de petición. 4. Reducir el presupuesto destinado a la compra de material bélico, y dedicarlo para obras de bienestar social en el Poder Judicial y en las organizaciones obreras y campesinas. 6. Luchar porque la explotación del mar territorial y la plataforma continental de la nación se realice exclusivamente por mexicanos para beneficio social. 7. Luchar por una reforma urbana que permita la cooperativización de la vivienda. 8.
luchar porque se organicen en todos los lugares del territorio nacional cooperativas de producción, de servicio y de consumo. 9. Luchar por un México integrado a Latinoamérica. 10. Luchar por firmar tratados de paz permanentes entre los países latinoamericanos. 11. Luchar por una reducción del armamento en los países latinoamericanos y mundiales. 12. Negociación en común de nuestros países con los acreedores foráneos. 13. Desarrollar la formación de un mercado y un parlamento latinoamericano. 14. Desarrollar la cooperación para el desarrollo tecnológico en base a compromisos específicos. 15. Luchar por una formación de una comisión permanente de derechos humanos con carácter de tribunal latinoamericano dedicado a recibir denuncias, a juzgar a quienes atentan contra la vida y la libertad de nuestros pueblos. 16. Luchar por la supresión de los monopolios económicos y financieros y los grupos transnacionales que actúan en el país. 17. Luchar por la mejora de la vida social y política del país mediante el establecimiento de cooperativas de producción, de servicio y de consumo. 18. Tomar contacto con las actuales cooperativas y desarrollar el cooperativismo como un modo generalizado de organización social. 19. Ampliar las leyes del régimen de cooperativas, aumentando sus posibilidades y elevando su rango para ir progresiva y rápidamente hacia una organización general de la sociedad de tipo cooperativo. 20. Luchar por cooperativizar las empresas en quiebra. 21. Avanzar hacia el desarrollo de una organización general de la sociedad de tipo cooperativo. 22. Luchar por una educación gratuita a todos los niveles y cogestión estudiantil. 23. Lograr una asistencia médica verdaderamente social para todos los mexicanos. Comisiones que den contundentes respuestas ante hechos discriminatorios. 30. Superar todas las formas de discriminación ejercidas actualmente al indígena, al pobre, al obrero, al minero, al estudiante, al campesino, a las nuevas generaciones y a los sexos en general. Si tienen alguna pregunta en este momento pueden hacerlo. Fue hace un momento platicando uno de los problemas que nosotros tenemos, o defectos podría parecer, físicos, si se acuerdan, sería que nosotros no contamos con un programa específico de trabajo de vida, que es lo que se hace comúnmente, ¿verdad?, en el caso común de los partidos. Nosotros esperamos realmente llegar a un número suficiente tanto de militantes como de afiliados para entonces poder lanzar un programa que sea realmente la voz del pueblo, ¿verdad?, la voz de la gente, la que responda por este programa. Por eso es que no tenemos un programa definido. Y aspiramos evidentemente pues al poder, ¿verdad?, o digamos a quitar el poder a la violencia. Y si queremos estudiar un poco más a la violencia, tenemos que entender que la violencia también está en nosotros, o sea que nosotros interiormente también somos parte del sistema, o sea que tendría que ser un trabajo dentro del mismo individuo y hacia afuera, ¿verdad?, superando la violencia económica y la explotación, superando la violencia religiosa y la segregación religiosa, superando la violencia psicológica, por ejemplo, en la segregación de tipo generacional. Sin embargo, tienen principios marxistas. Uno de ellos es el cooperativismo social, que es una cooperativa
y también postulan ideas o un ideario que fue manifestado cuando tuvo auge el liberalismo, o sea, cuando surgió el capitalismo apogeo, ¿no? Cuando iniciaron los grandes monopolios, aunque ahora ustedes, o sea, ese es en el ideario, ustedes en el sector de la economía, el plano económico, promueve las cooperativas, que es pues la propiedad comunal. Entonces, la pregunta es esta: ¿no están ustedes demasiado o extralimitando, dando limitaciones a la libertad del hombre, que en sí, pues, la mayoría de los partidos coinciden que no es absoluta? Esa sería la pregunta. Mira, sobre lo que estabas hablando, puede decir que somos de izquierda, no marxista. ¿Sí? Eso no quiere decir que nuestros abuelos y la gente que sabe del marxismo y todo esto no esté bien. O sea, nosotros retomamos algunas cosas, no estamos en contra, pero queremos ir más allá con algo nuevo. Acerca del principio de libertad, nosotros creemos que es uno de los puntos de la opción. O sea, que uno es realmente libre cuando tiene diversidad de opciones y que puede uno escoger. Entonces ese es nuestro principio de libertad, o sea, que haya libertad de opciones, donde ahora tenemos monopolios a nivel organizativo, ideológico, y que no nos dejan tener esa libertad de opciones. Sí, en el plano social, ustedes aceptan la libertad de sexo, o sea, aceptan el homosexualismo. Claro que sí, o sea, todo lo que vaya a favor del ser humano es aceptado, por eso vamos en contra de toda esa religión. El homosexualismo no sería, bueno, ya sería no sería el aceptar abiertamente el homosexualismo, no traería consecuencias en contra del mismo hombre. Nosotros pensamos que hay el principio de libertad es que hay diversidad de opciones, uno puede escoger, y esa es la libertad que queremos. La libertad de escoger por dónde quieres andar o qué quieres hacer socialmente. Y ya sea, como vamos en contra de toda discriminación, obviamente vamos en contra de la discriminación de la mujer y del joven principalmente, y de todo tipo de discriminación. El cooperativismo no es marxista, el cooperativismo nace con la revolución industrial, ahí nace el cooperativismo. Pero nada más de aclarar eso, ¿no? O sea, no es, vamos a decir, propiedad marxista, es una cosa que surge mucho, 1816. Bueno, no es que sea, bueno, más las otras cosas. Sí, pero, o sea, ya no es que no lo intentó porque no intentó nada. Entonces, no es una propiedad marxista como no sería una propiedad nuestra, ¿verdad? Es un legado a la humanidad, ¿verdad? Que se hace en una época y que es un legado útil cuando lo verás, ¿cómo es que les conviene utilizar? Cuando hablan de la violencia económica, señalan los principios, los monopolios económicos y financieros, y también hablan de la fragmentación de las transnacionales. Por otra parte, también dicen los organismos tradicionales que hacen soluciones a muy largo plazo. En este sentido están ubicando tanto a las empresas transnacionales y monopolios de la iniciativa privada, por otra parte al gobierno como causantes y responsables de esa situación hacia el pueblo, ¿no? Pero como también por otro lado hablan de una cooperación para el desarrollo tecnológico en base a compromisos específicos. Entonces yo quisiera que me explicara un tanto cómo conciben esta situación y cómo incidiría aquí, por ejemplo, la inversión extranjera que se da en nuestro país, que es promovida por nuestro propio gobierno. Sí, bueno, cuando
hablamos del trabajo a nivel del apoyo tecnológico, ¿verdad? Lo hacemos en el contexto de que en materia internacional México debería estar integrado a Latinoamérica. O sea, nosotros tenemos muchísimas cosas en común con Latinoamérica.